Hola queridas amigas y bienvenidos a otro episodio nuevo de Midrantas. Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y hoy estamos haciendo especial Notidrantas. Nosotras, para quienes no nos conocen, somos Midrantas. ¿Qué hacemos? Tutoriales para conseguir tu ciudadanía italiana en Italia o para mudarte a Berlín y o a Alemania. Hoy en Notidrantas hablamos de la inflación en Europa. Putin, Ucrania y la guerra. No puedo creer que estamos haciendo un video de la inflación en Europa. No lo puedo creer. Si hay alguien que sabe de la inflación, somos nosotras, Argentina. Bueno. Venezuela nos ganan. Cortá. ¿Por qué no te callas? Bueno, para empezar este Notidrantas tercera edición, vamos a pedir por favor que cortemos con esto de hashtag Team Ucrania, hashtag Team Rusia. Basta, me tienen cansada. No. Hay que poder entender el conflicto y para poder entender todo este conflicto, ¿qué? Primero queremos agarrar el problema más cercano que tenemos. Y el problema más cercano que tenemos, ¿cuál es, Taura? La inflación en Europa. Exactamente. Y lo que la gente se pregunta es... ¿Qué es la inflación? ¡Exactamente! ¿Qué es? ¿Qué es esto? La inflación básicamente es el aumento generalizado de los precios. No alcanza con que un precio suba, es un aumento sistemático y generalizado de los precios. Que lo que hace es que cada vez los precios sean más y tu salario siga siendo igual o que no crezca al mismo ritmo de la inflación. Y esto quiere decir que lo que pasa es que perdemos poder adquisitivo, perdemos lo que es poder de compra. Mo, oye, Mo, estás pensando en lo que perdiste, ¿verdad? ¿Cuánto fue? Así que si te tenés que pelear con tu empleador, tenés que saber que lo mínimo que te tiene que aumentar el sueldo es al ritmo de la inflación. No hay un organismo que controle la inflación acá en Alemania. Como que no tienen, no saben, no entienden. La gente no sabe cuál es. En Argentina es INDEC. Claro. Pero Y acá... como no sé. que, tiene que haber, alguien lo tiene que analizar, pero la gente no habla de eso. Inflation Summit, una cosa así. También pasa que Alemania es un país que en los últimos 45 años, en lo que nosotros tuvimos una hiperinflación y después un quilombo en el 2001, ellos no han tenido grandes inflaciones. Entonces ahora, con todo el conflicto Ucrania-Rusia, están todos como locos porque están aumentando las cosas en los supermercados, porque el gas sale el triple. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Alemania? Hay un registro del 7% de inflación, por tanto en los supermercados los precios están subiendo y los alemanes están como locos. Imagínate, nunca tuvieron inflación, están pero ¡ah! Y además también en los supermercados, como vemos en estas imágenes, tenemos falta de productos. Hay gran falta de aceite de todo tipo, ya sea de girasol, ya sea de oliva. No hay aceites en las góndolas y tampoco hay papel higiénico. O sea que no te puedes limpiar el culo y tampoco puedes freírte unas papas. Esta es la venganza de Cuba, Venezuela, ¿viste? ¿Viste que vos te creías que desabastecimiento en el capitalismo? No, bueno, mira cómo en el capitalismo hay Listo. desabastecimiento. Con el culo sucio y sin comer papas fritas. No me enseñaste cómo estar sin ti. No es algo nuevo. Esto ya había pasado en la pandemia durante el 2020. Los alemanes tienen esto que, como es una sociedad que ha sido percudida por muchas guerras, el alemán tiene este espíritu de que siente que se viene una crisis y se amotina y compra, pero no sé, me ha pasado cuando he ido a limpiar casas antes de ser reportera y directora de noticias, me ha pasado que he estado en casas donde tienen 8 limpiavidrios, 4.000 papeles higiénicos, jabón de lavar la ropa, o sea, como que están muy acostumbrados a Tienen algo abastecerse. con el baño, ¿no? Tiene algo, por eso nombré todo de baño. O sea, que no me falte el limpiavidrios. Mira. Al parecer en crisis la gente hace más caca de lo normal. Por eso es que tener papel higiénico es igual a tener oro. Los precios están aumentando, no solamente en los supermercados, sino en el transporte también hay aumento de precios. De todas maneras, se anunció por la BVG, que es el organismo que regula el tránsito en la ciudad, que durante los meses de junio, julio y agosto, el ticket va a valer 9 euros. 9 euros, ¿verdad? Sí, pero el ticket tiene nada que ver. No, por eso yo lo quise decir, si estoy inventando el personaje. El ticket va a valer 9 euros. Sí, pero tiene que ver con que el Partido Verde tenía que mostrar que estaba haciendo algo con Por el respecto a la cambio ecología y el cambio climático. Como lo votaron Bueno, para lo eso. votaron para eso, ahí los tienen, el cambio bajaron climático. Le bajaron el ticket a 9 euros, pero... Ahora es increíble. Pero a las multinacionales no les dicen nada, vayan. nada. La extracción de fracking y ¿Qué todo es eso? ¿Por qué aumentan los precios? ¿Por qué hay inflación? Bueno, lo que hay es
desabastecimiento de gas, porque los conductos de gas pasan por Ucrania. Y el temita es que Rusia cortó parte del suministro de gas que llegaba a Alemania, y lo que sucede cuando se corta el combustible es que aumenta todo, porque claro, vos para que te lleguen los alimentos necesitas combustible, necesitas que tu alimento llegue a puerto, y si aumenta el precio del gas, aumenta el precio del petróleo, lo que sucede es que ¿sobre quién recae? Recae siempre sobre los consumidores, o mejor dicho, de una perspectiva más zurdita, sobre la clase trabajadora. No nos olvidemos entonces que el 35% de gas que exporta Rusia atraviesa Ucrania a través de gasoductos y llega a lo que distribuye en toda Europa. Y también había otro proyecto de construir un gasoducto entre Alemania y Rusia directamente, pero bueno, ahora con todo lo de la guerra me parece que Alemania no, me parece que no. Aumento a los precios porque hay sanciones económicas que la Unión Europea y Estados Unidos le hacen a Rusia, y particularmente a Putin, por comenzar una guerra con Ucrania. ¿Por qué Putin decide comenzar una guerra con Ucrania? Bueno, uno de los grandes motivos, o lo que dice él, es que es por la expansión de la OTAN en la Unión Europea. Sí, absolutamente. La OTAN es una alianza militar de todos los países imperialistas de Occidente. Entonces, ¿qué está pasando? Luego de la disolución de la Unión Soviética, Rusia pierde soberanía sobre muchos países que limitaban con países de la OTAN. Lo que ha pasado es que desde el año 91 hasta ahora, muchos de esos países que estaban en la franja empiezan a ser parte de la OTAN, y eso ubica a potencias como Estados Unidos o Inglaterra o Alemania con posibilidad de que Estados Unidos tenga bases militares dentro de estos países que están muy cerca de Moscú. Y particularmente con Ucrania, es que entre Kiev y Moscú hay muy poca distancia de diferencia, por tanto es muy peligroso para Putin y para Rusia que Estados Unidos tenga bases militares tan cerca de Moscú. Igualmente también por ahí está bueno aclarar, ¿no? Dilo tuyo. Para nosotras las motivaciones de Putin, si bien puede tener como argumento el temita de la OTAN, a ver, Putin es un tipo imperialista que tiene un sistema capitalista en Rusia. Totalmente anti-queer. Absolutamente, y tienen políticas imperialistas. Lo que está sucediendo acá es que el imperio de Estados Unidos y la Unión Europea se está peleando con el imperio ruso, aliado con el imperio chino. O sea, acá no hay team nada, Estos dos se están peleando, se está muriendo un montón de gente inocente, y la gente hace hashtag Rusia, hashtag Putin, hashtag la de la lora, hashtag basta de capitalismo, hashtag basta de políticas imperialistas que matan a la gente inocente. Hashtag suscríbete al canal. Ahora, antes de seguir con más información en este Notidrantas tercera edición, te vamos a pedir por favor que nos banques este proyecto Autogestiva Marica y que te suscribas al canal. Además tenés que entender que si vos te suscribís al canal, vos te beneficias. A vos te llegan las notificaciones de lo que está sucediendo hoy. Que qué mejor que te lo cuenten esta gente tan divertida, simpática y carismática, que te cuenten todas las noticias. En vez de toda esa gente aburrida, te lo contamos nosotras, que somos maricas, que tenemos una perspectiva queer. Te enterás de todo esto y solamente tenés que apretar un botoncito. Nada más. ¿Y qué hizo la OTAN en el mundo? Algunos ejemplos de lo que hizo la OTAN en el mundo. Silenciosamente apoyó la invasión a Siria. Estuvo con todas las guerras que promulgó Estados Unidos en el mundo. Y en la guerra de Malvinas. No nos olvidemos que la OTAN también fue parte de eso. Sí, y que pertenece a la política imperialista estadounidense, que además hace 60 años que está bloqueando económicamente a Cuba. A los defensores de la paz, mirá. Ahí los van. tenés. Y ahora los tenés arrastrándose por el petróleo de Venezuela. Ahí va. Ajá. Vuelve el perro arrepentido. En definitiva, lo que está pasando entonces hoy en Ucrania es otro enfrentamiento de imperialismos. El imperialismo ruso contra el imperialismo estadounidense. Solamente que hoy, a diferencia de haber sido Alemania en unos años con un muro en el medio, hoy ocurre en Ucrania. ¿Y quiénes son los principales afectados? ¿Y quiénes los principales afectados de todo esto? El pueblo. El pueblo ucraniano, que tiene que salir huyendo de sus hogares porque
a Putin un día se levanta y decide invadir Ucrania. Las principales afectadas es el pueblo, son todas las personas que tienen que huir de sus países, que tienen que llegar como refugiadas a Alemania y a muchos otros países de la Unión Europea, y todo el mundo se hace, miren cómo aceptamos refugiados acá en Alemania. Hay una hipocresía muy grande porque en Alemania está teniendo una política de aceptación muy grande con los refugiados de Ucrania, que bárbaro, pero ahora que también pasa con todos los refugiados de todas las guerras que estuvo promulgando la OTAN. Entonces, y aparte que estos refugiados de todas las guerras que estuvo promulgando la OTAN, por lo general no son rubios, blancos y de ojos celestes. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European. ¿Dónde están los refugiados de Siria? ¿Dónde están los refugiados de todas esas guerras responsables por el petróleo de Estados Unidos? ¿Dónde están? No nos olvidemos que así como abre las fronteras a toda esta gente refugiada, también está haciendo inversiones millonarias en armas, en soldados que está enviando a combatir en Ucrania. O sea, digo, sí, no a la guerra, pero así como dice eso, también hace inversiones millonarias bélicas enormes. Es uno de los países de lo que respecta a la Unión Europea que más dinero lleva invertido dentro de esta guerra. Y una cosa interesante para decir también es que las provocaciones que estuvo llevando adelante la OTAN y Estados Unidos terminan beneficiando económicamente a los grandes empresarios del gas. Y también terminan beneficiando la expansión de políticas extractivistas sobre el gas y justificando que como hay faltante de gas porque Rusia cortó el gas, y bueno, tenemos que ir a América Latina y hacer fracking y arruinar nuestros celos, contaminar nuestras tierras y seguir promulgando una política neoextractivista. Y en este sentido creo que es muy importante también poder denunciar no solamente a la política imperialista de Putin y de Rusia, sino también a Estados Unidos y cómo económicamente se están llevando ganancias sus propias empresas, destruyendo nuestro suelo y utilizando como excusa el faltante de gas para seguir promulgando el fracking. La falta de respeto abunda por aquí. No nos olvidemos que después de todo, como dijimos anteriormente, esto no es #Team Ucrania o #Team Rusia, porque al final de todo las guerras las termina pagando el pueblo. Las personas que tienen que irse del país, los refugiados y las que todavía siguen ahí. Y en este sentido me parece súper importante solidarizarse con las personas refugiadas de Ucrania y también las personas que no pueden volver a sus hogares, que también son rusas, no seguir promulgando una política antirrusa, porque la verdad que el pueblo ruso no tiene la culpa de que Putin sea su presidente, sobre todo las personas queer. Es interesante también saber que las personas queer en Ucrania también están sufriendo muchísimo. Muchas personas trans fueron impedidas de salir de Ucrania por no tener un cambio de documento, no tenían inspecciones de sus genitales cuando estaban tratando de salir, vivieron las peores atrocidades, están recayendo sobre nuestra comunidad LGBT, tanto en Rusia como en Ucrania, y creemos pero muy importante solidarizarnos con esas personas y defender las políticas que beneficien a las personas que realmente están sufriendo, porque los gobernantes se siguen peleando detrás de escritorios y ganando un montón de dinero, y las personas que terminan sufriendo es el pueblo. Hay un montón de cosas serias que están sucediendo y vos ¡Ya! Yes. Bueno, si querés... ¡Ayuda! Esto fue Notidrantas, y como siempre queremos acercarles una visión un poquito más crítica de lo que los medios te cuentan, y obviamente desde una perspectiva queer migrante que lo estamos viviendo acá. Porque cuando yo estuve en Argentina hace poco, mi abuela me preguntó si era seguro venir a Berlín porque me iba a caer una bomba. Entonces acá le estamos trayendo la información de cómo es y qué está pasando. Así que por ahora no va a caer una bomba si Olaf Scholz no decide seguir invirtiendo dinero en militares. Ah, sí, pues ya lo veremos. Seguí atente al canal, que vamos a estar subiendo cositas nuevas. Esto fue Notidrantas, edición 3. Muchas gracias por estar del otro lado.